Arantxa Rodrigo es la directora del Museo del Paloteo y del Centro de Interpretación del Folclore en San Pedro de Gaillos. Nos parece muy interesante que desde el medio rural se esté trabajando por y para la cultura popular, tal y como lo hace Arantxa. Entonces, os vamos a robar simplemente un cuarto de hora porque consideramos que merece muchísimo la pena destacar algunos aspectos del proyecto de Arantxa, trabajando con los niños todo este tema de las creencias mágicas populares por medio del podcasting, que aquí ya ha salido el tema de los programas de radio. Bueno, ayer hemos tenido aquí a la Escóbula, cada uno a su nivel. Aquí el trabajo de Arantxa, queremos, a ver si somos capaces, queremos dedicarle 10 o 15 minutos porque ayer hablando pues nos pareció oportuno. Nos pareció oportuno por dos motivos, yo no sé si voy a meter la pata ahora. Primero, porque es un proyecto tremendamente exitoso, que ha estado incluso a punto de ser merecedor de un gran premio de gestión cultural. Y segundo, porque a pesar de todo este grandísimo trabajo, el proyecto ha sido cancelada la financiación. ¿Es así? Sí, ha sido año a año y Con lo cual, lo que vais a ver ahora, o lo que vais a escuchar, mejor dicho, pues se acabó. Ya no va a haber más. Bueno, esperemos que se pueda recuperar, pero de momento estos son los últimos capítulos que vamos a escuchar de este podcast en el que Arantxa, con los chavales de las escuelas rurales, niños, que los vais a oír ahora cómo hacen radio, que ya de por sí es un tema interesantísimo, pero encima hablando de estas cosas que nos gustan. Yo ya me bajo y... Pues quedar, ¿eh? ¿Me quedo? Bueno, gracias a Emilio. Bueno, no sé si darle las gracias porque fue un poco encerrona, pero bueno, a mí este proyecto me encanta y aparte que también tengo que decir que un poco la culpa de este proyecto la tienen Rudy y Emilio el día que nos conocimos, que fue hace ya unos años en una feria de patrimonio en Valladolid y ellos llevaron allí un proyecto que tenían aquí, que movían aquí, que era el Museo Sonoro. Y me entrevistaron. Allí ese día nos conocimos y surgió un buen vínculo del que han salido muchas cosas buenas. Luego yo les llevé a San Pedro porque ya empecé yo a pergeñar y a pensar, a mí la radio me gusta y creo que es una herramienta muy interesante para el tema que trabajamos y bueno, ellos estuvieron allí un par de días también haciendo el Museo Sonoro, que sigue colgado en la web y que son los últimos capítulos que hicieron de aquel Museo Sonoro. Iniciamos también hace años un proyecto de podcast que se llamaba Mundologías, el Museo Sonoro. Llegamos a 15 capítulos y hasta ahí llegamos también. Y entonces pero no fue por falta de financiación, sino por falta de tiempo y de vida ya. Ya de vida, sí. Pero a mí me fastidia más lo tuyo porque es... Vamos, vida tienes, lo que no tienes es el otro. Sí, y bueno, yo entré y les pedí permiso para mantener ese museo sonoro que me parecía un poco que se ajustaba bien a lo que queríamos hacer, que era unir la tradición, la radio y la escuela en un proyecto que vendimos a la Diputación, que nos lo compró y que hemos trabajado en tres fases, en 3 centros rurales de la provincia, en sus diferentes aulas, pues trabajando con la realidad del medio rural, despoblación, nuevos pobladores de diferentes lugares y bueno, hemos tratado ahí de unir culturas, tradición y bueno, pues es un proyecto que nos apasiona. Es cierto que la Diputación pues ha decidido que más de 3 años no va a financiar este proyecto, pero bueno, yo creo que voy a intentar vendérselo de otro modo, el mismo perro con otro collar o al revés, y vamos a intentar darle continuidad. Os voy a poner un trocito que yo creo que no es el que te enseñé ayer, que con ese terminamos, vale, si te parece. Bueno, tuve la suerte de poder hacer el proyecto en el aula de mi pueblo, con los niños de mi pueblo. Mi pueblo es Sebúlcor, que ha salido antes una de las fotos que han puesto Pedro y Bea. Y Sebúlcor es el pueblo de los brujos. Y bueno, pues claro, con los niños había que tratar ese tema. Y nada, pues ese es lo que voy a poner. Voy a poneros la cabecera que hacemos con ellos, la introducción al programa y un trocito de esa sección, porque lo que hacemos con ellos es trabajar etnografía, les acercamos a conceptos que para ellos son viejunos. La radio la vinculan, pues eso, no, en principio ellos no es un medio al que se sientan atraídos hasta que
llega el momento de grabar, ¿no? Y entonces ya les engancha. Trabajamos en términos la etnografía, la investigación etnográfica, hacen pequeñas entrevistas, los informantes y todo eso pues al final se condensa aquí. Pues vamos a poner ese... Se oye, ¿no? Así, sin más. Todo esto es improvisado, ¿eh? Así estamos aquí. Esto se cuelga en la página del Instituto González Herrero de la Diputación, que es el Instituto de la Cultura Tradicional, que es quien financia el proyecto. Ellos lo cuelgan ahí en los podcasts y son pequeños audios que partimos para que la gente pues, se anime más a escuchar, 10 minutos, 15, una cosa así. El Museo Sonoro. El Museo Sonoro de Sebull. Un pueblo de brujos, resineros, juegos y muchas fiestas. Un programa realizado por los alumnos de tercero, cuarto y sexto de primaria. Hablas de Sebúlcor pertenecientes al CRA Entre Dos Ríos. Os invitamos a conocer nuestro pueblo y nuestras tradiciones. Las brujerías de Sebúlcor. El día de la Ascensión, a la hora nona, mientras el pueblo de Sebúlcor se congregaba en su iglesia, Tejedor marchaba al campo a recolectar hierbas. Era un momento mágico. Las plantas que se cortaban a esa hora tenían efectos sanadores. El curandero se proveía de las más diversas especies, desde el beleño hasta el trigo. Todas juntas iban a parar a un frasco en el que luego irían disolviéndose hasta formar un líquido negruzco sin nombre que era divino para las heridas. Entendía mucho de plantas, como estaba resinero, estaba en el Pinar, entendía mucho de plantas. Mi padre lo ponía ahí muy buen olfato. Entonces se iba bueno, y le viene de tradición también, le viene de la familia seguramente, pero mi padre pone que tenía muy buen olfato y dice, esta tiene que ser buena para... Y luego la cogía las plantas en épocas determinadas, no las cogía, por ejemplo, el día de San Juan, la manzanilla que valía para... Aquí pone un montón de cosas que curaba, y no solamente a las personas, sino a los animales. Cogía, pues yo qué sé, pues 3 o 4 plantas, las machacaba y se las ponía a los burros, a los machos, porque antes valía mucho. Hace muchos años un macho era como un todoterrenador o un coche, entonces lo había que cuidar, ¿eh? A Sebúlcor se le conoce por el pueblo de los brujos, porque antiguamente había muchos curanderos. En ciertas épocas de la historia, a los curanderos, como sabían... Brujos, porque son... Y si se trataba de acabar con las antaño frecuentes lombrices en el ano, el remedio ideal era comer pan tostado y tirarse pedos. Conocían perfectamente cómo usar las plantas para curar enfermedades de las personas y también del ganado. El tío Mariano Sanz, yo me acuerdo de cuando teníamos el bar, mucha gente de la parte de San Miguel, de esa parte de por ahí, que tenían mucho ganado, venía el tío Mariano Sanz al ganado. Se lo hacía al ganado. Yo me acuerdo de muchos que venían ahí a mi casa al bar, ¿dónde vive? Y iba para que les hiciera lo del ganado. Todo acompañado de oraciones que solo ellos conocían y que habían aprendido de sus padres o abuelos. Y como homenaje a esta tradición, en Sebúlcor cada año durante la fiesta de la Magdalena se elige a Miss Bruja, Mister Brujo, Miss Brujita y Mister Brujito.
¿Y habéis sido elegidas alguna vez? No. ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Por qué? Porque estar encima de una orquesta pues te da alegría. Porque eres como la reina de la fiesta, ¿verdad? Sí. Bueno, esta tradición de elegir mis brujas es de hace 15 años. No tenemos reina de las fiestas, pero tenemos la bruja del año. Y claro, cuando les propuse, claro, yo al ser de allí, pues les propuse que esta pieza tenía que estar en nuestro museo, lo de los brujos. Y les dije, ¿sabéis por qué nos llaman los brujos? Dicen, porque en la Madalena se elige a Miss Brujo, a Mr. Brujo, ta. Fíjate todo lo que aprendieron en ese taller, cambió todo, ya sabían por qué. No era la consecuencia era otra, ¿no? O sea que bueno, que fue un... Este taller lo hacemos en poquito tiempo, con lo cual la parte técnica y tal, pues la obviamos un poco. Es un trabajo que nos cargamos a las espaldas, pero sí que en los resultados estamos, yo creo que muy satisfechos con el tema. Sobre todo el tema de la radio es lo que a ellos les motiva más. Las entrevistas a los informantes también. Bien es cierto que muchas veces te dicen que, claro, que es que hablan mucho, se cansan. A veces es pues, juntar a 2 abuelos en un aula, a veces pues o 3 o uno solo. Pues eso, coge y pregúntale, pues te cuenta. Los niños, bueno, pero también se educan, ¿no?, en la escucha y en la paciencia. Y nada, bueno, pues agradeceros. El tema que surgió ayer fue porque le presenté a Emilio una pieza del último programa que hemos hecho, que es el número 13, que hicimos en Navafría, y utilicé la música que uso luego para el montaje y la edición. Pues resulta que una era de Carlos Soto y la escuchamos ayer, que era El Círculo Mágico, que hemos usado cuando hemos hablado de la sierra, de los árboles, del bosque y tal. Y entonces hay una pieza muy cortita que es Los árboles singulares, que les invité a que buscaran en su pueblo esos árboles. Siempre hablan de la fuente y tal, y entonces, aunque no les contaran nada, ninguna historia asociada, ya había un árbol singular que tenía un nombre propio, ¿no? Y ya se fijaron en eso, y con eso... Sí. La verdad que esta pieza que me puso, vamos, la escuchamos ahí en el móvil, a mí me parece fantástica el trabajo con los niños y la labor tuya también de edición y que sabemos que es un trabajo que te cargas a tus espaldas, bueno, en fin. En un futuro, es intentar sacarlo... En el río había venían de todos lados. Desde la parte de Ávila y por ahí lo llevaban. Un día importante para agricultores y ganaderos de los pueblos de la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza era el día del mercado que se celebraba los martes en la plaza del ganado de Pedraza. Ese día por la tarde no había escuela. Los martes, históricamente. Mi abuelo venía a capar cerdos el martes. No solamente los clásicos. Y los de la parte de arriba tenían también una parte ganadera que no tenían nosotros. Era el día donde en el antiguo atrio que había en la iglesia de San Juan se hacían los juicios. Aquí eran juicios abiertos. 2 vecinos tenían un litigio y se resolvía aquí. Los martes no había clase por la tarde, porque era el día del mercado. Era el mercado y era muy bonito eso del mercado. Bueno. Árboles singulares. En nuestros pueblos hay gran variedad de especies de árboles, entre otros pinos, fresnos, encinas, robles, tejos, hayas, olmos, sauces, castaños, sabinas y alerces, que son pinos de hoja caduca. Pero algunos en su especie destacan sobre el resto por su forma, por ser los más ancianos, por su situación estratégica, por ser árboles mágicos o sagrados, protectores frente a enfermedades o lugares de encuentro. Todos ellos tienen una historia que contar.
Por ejemplo, en el pueblo de La Salceda debe su nombre probablemente a la esencia de sauces, que en época medieval se llamaban salces. Allí había un roble con historias sobre las bodas que antiguamente se celebraban. El roble era muy alto y se colgaba un pollo en la punta. El novio le tenía que dar. Si lo tiraba, se lo quedaban para ellos, y si no le daba, pues se lo quedaban los invitados. En Gallegos está el Fresno Alto, en el paraje de La Vega. Allí anidaban las cigüeñas. Y el roble de la Llaná, que está en el paraje de La Torre, cerca de la Cacera, donde el agua le ha permitido crecer tanto. Era el lugar de encuentro cuando se hacía la limpieza de la cacera. Este árbol es bicentenario y además hacían falta 5 hombres para abrazar su tronco. En Navafría está la Fuente del Roble y una haya, centenario, el castaño de la Fuente Ortiz y el pino bonito del Chorro, aunque hace poco lo cortaron. También está el arroyo de los Tejos, el bosque de tejos más importante de la sierra. El tejo era un árbol sagrado para el pueblo celta. Con sus ramas hacían bastones mágicos y con palillos de su madera adivinaban el futuro. Al ser venenoso, con sus ramas hacían flechas. El tejo, el castaño y el alerce son los árboles más longevos, con ejemplares de más de 1000 años. En Rades de Abajo está la Encina del Rojo. Cuentan que allí permaneció oculto durante la Guerra Civil un republicano. Casi todas las plazas de los pueblos tenían un olmo, pero una grave enfermedad acabó con ellos y solo encontramos su tronco seco como recuerdo de la sombra en la que se cobijaban sus vecinos. Y yo, vamos, lo único, pedir un gran aplauso por su dedicación y su esfuerzo.